Dios nos bendiga, hermanos. Una vez más, aquí estamos ah, dentro de algunos de las cuatro paredes. Yo estoy dentro de las cuatro paredes de mi oficina, siempre estudiando, preparando y meditando y preparando la iglesia. El apóstol Pablo escribía cartas, le dije, desde la cárcel y le enviaba a los hermanos de diferentes ciudades. Y claro, él corregía la iglesia por cartas, doctrinaba a la iglesia por cartas y le daba palabras de fe y de esperanza por medio de las cartas que él escribía a esos pueblos y a esas iglesias. Y claro, duraban un mes, quizá 2 meses para que esas cartas llegaran, pero él pudo hacer el trabajo, pudo evangelizar, pudo pastorear y la obra pudo seguir adelante. Y nosotros, gracias a Dios, que a través de las redes sociales podemos llegar a sus casas, ahí donde está más tranquilo, más descansado, y siempre yo le invito que abra una libreta, un lápiz y pueda escribir las escrituras y pueda volver más tarde a leer las escrituras que vamos a estar considerando en esta semana. Seguimos con el tema. El tema que comenzamos fue de que nosotros nacimos para ser santos. Y hablamos esa razón. ¿Y por qué usamos este tema de santidad? Bueno, en primer lugar, porque eso es lo que Dios quiere. Usted entiende bien claro que la santidad estuvo en el plan de Dios, primero porque Él es santo y quiere un pueblo santo. Por eso nosotros leímos en Efesios capítulo 1, verso 4, que Él nos escogió a nosotros, aun cuando no existíamos. Dios en su mente, en su plan, nos escogió y dijo específicamente para qué. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La santidad es muy importante para Dios. Es todo lo contrario a la vida que comenzó después que Adán y Eva pecaron. Nacimos pecadores, nacimos dañados. Y por esa razón Dios, en su plan y propósito, Él ha permitido que nosotros ahora en estos tiempos podamos conocer sus planes y sus propósitos que Él tiene con nosotros, especialmente la iglesia. Una de las, siendo que este tema es tan importante para Dios, que desde antes de que nosotros existiéramos, Él nos escogió con ese fin. Y luego la Biblia dice, ¿por qué hablar tanto de ella? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es importante que le pongamos atención a, a lo que la Biblia dice. También dice que Él quiere que seamos santos porque Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Luego también en el libro de Tesalonicenses dice bien claro que Él a santidad nos ha llamado. Entonces este tema está en el plan de Dios, en el propósito. Dios tiene algo en mente. Dios quiere un pueblo santo. Y Dios está tratando con la iglesia también, así como está tratando con el mundo, para que cuando pase este tiempo, no sé qué tiempo será, la iglesia tendrá un entendimiento claro del propósito por el cual existimos en el mundo. Gente santa, pueblo santo, adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, todo cristiano debe saber en mente que la santidad es un tema muy importante. Dios quiere que vivamos vida santa. Nos llamó a la vida de santidad. Y también Dios nos llama a predicar a las personas. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. Deje de vivir como está viviendo y regrese a vivir como Dios lo ha intentado desde el principio, cuando todas las cosas comenzaron. Adán y Eva. Qué lástima que nacimos después que Adán y Eva pecaron.
Cristo vino a tratar con el problema del pecado para que pudiéramos vivir en la vida de santidad. Entonces no es algo extraño lo que estamos hablando, es una necesidad, es bien claro. Y nacimos para ser santos. Ahora, vamos a hablar del proceso de la santificación. Porque para vivir la vida santa, primero hay que ser santo. Uno que no es santo no puede vivir la vida santa. Entonces, es por eso que nosotros lo primero que recibimos es lo que yo llamo la santidad instantánea. Cuando usted viene al Señor, usted se convierte al Señor y usted se arrepiente de sus pecados y usted es para que comience ahora a vivir una vida de santidad. Entonces, hoy seguimos con la segunda parte. Durará 2, 3, 4 días, pero estaremos hablando y póngame mucha atención para que usted pueda poder discernir qué es lo que está detrás de estas enseñanzas. Y por eso vamos a leer la primera escritura, porque siempre lo hacemos en base a la palabra del Señor. Pablo, escribiéndole a los Gálatas, le dice: hijitos míos, oiga bien, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces se entiende que hasta que Cristo sea formado en nosotros, dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Deja dicho que eso se tiene que lograr, según Pablo. Pablo usa la analogía de una mujer que está en dolores, hasta que el baby que ya ha sido formado adentro salga a la luz, hasta que pueda dar parto. Y yo hoy quiero usar algunas cositas medias raras. Yo lo miro de esta manera, que cada cristiano, cuando viene al Señor la primera vez, de ese momento, podemos decir que está preñado, ha concebido a Cristo dentro. Y uso esta ilustración quizás para darle una luz clara. Y este proceso, ahora de santificación, tiene que darlo a luz. Si Cristo ha venido a morar, vive, reside, dice la Biblia, dentro de nosotros, entonces, hermanos, Él tiene que ser dado a luz, tiene que salir para que podamos dar a conocer. Él quiere darse a conocer desde adentro de nosotros los cristianos. ¿Y cómo se va a conocer? ¿Cómo vamos a ver que Él vive en ti? No, pues Él está aquí adentro. Sí, bueno, eso dices tú, pero yo no sé. Yo no lo veo. Que Él mora, reside, que habita Cristo en nuestros corazones, que vive en nosotros y que Él dice, yo estaré en vosotros. El que está en mí, yo en ellos. Yo te puedo oír, pero ¿cómo lo sé yo? Y este es el proceso por el cual Dios nos quiere llevar ahora, el proceso de la santificación. Así que a menos que usted lo dé a luz y la santificación, en la santificación a Cristo, formándose en nosotros, es venir que nosotros vamos a llegar a ser como Cristo. Algo tiene que suceder, no en lo físico, no con barba, sandalia y pelo largo. No se sabía cómo Él era. No. Pero, hermanos, algunas personas dicen, él o ella dice que son cristianos, pero yo no veo a Cristo en sus vidas. Oh, se nos está desafiando a nosotros, a lo que decimos que está aquí adentro, quien vive y mora aquí dentro de nosotros, hay que darlo a conocer. De otra manera nadie va a saber. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En nuestra manera de vivir, de ver a Cristo. Tiene que pasar por el proceso de la santificación, que yo llamaría los dolores de parto. Como creyentes, Cristo está en ti, pero la realidad de su salvación está en su primera fase. Y este es el arranque cuando Él viene y entra a tu corazón, como dices.
y lo recibe. Él viene a morar por su espíritu en nuestro espíritu. Cristo viene a tomar residencia en ti y está completamente presente ahora, pero no completamente manifestado a través de uno como creyente. Oh, sí está en mí, pero Él quiere que seamos, que lo podamos manifestar. Y por eso, la santificación es entonces el proceso por el cual el creyente en Cristo ahora, el creyente a través de este proceso viene a ser como Cristo. Cada día nos vamos pareciendo más a Él. Y vuelvo a repetir, no de barba y sandalia y pelo largo. No, vamos pareciéndonos en cuanto a su esencia, en cuanto a lo que Él es. Y es a través de ese proceso donde se lleva a cabo lo que Pablo nos dijo en el libro de Romanos para que lo pueda entender ahora. Romanos capítulo 8 y verso 29 dice de esta manera: porque a lo que Él antes conoció, también los predestinó, un destino de antemano, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuidadito ahora, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, no físicamente, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Entonces comenzamos a entender este asunto del proceso de la santificación. Es en ese proceso, la santificación, donde Cristo comienza a formarse en nosotros, a moldearnos hasta que lleguemos a ser como Él, llegar a ser como Cristo. Es un cristiano santificado que en este proceso está dando a luz y va a dar a luz el Cristo que está dentro. Por eso Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado. Y hay una escritura muy interesante. Primera de Juan capítulo 3 del verso 2 al 3 nos da luz para entender. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Wow. Pero todavía no se ha manifestado, no se ha dado a conocer lo que habremos de ser. Les ha dicho que vamos en un proceso hasta llegar a ser algo. Pero sabemos que cuando Él se dé a conocer, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Entonces Cristo tiene que verse. Y yo digo, si se va a ver en la iglesia, que es su cuerpo, y Él es la cabeza. Cristo se va a dar a conocer a través de adentro de nosotros. Por eso vino a morar dentro de nosotros. Y siento, hablando de la santidad, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Si tenemos esa esperanza entonces de que se va a manifestar desde adentro, entonces tenemos que limpiarnos, purificarnos cada día, porque así es Él. No puede salir uno. Es como la ciudad santa. En una ciudad santa, los que viven allí tienen que ser santos para que la ciudad sea santa. Y esto es lo que Dios tuvo en mente desde antes de la fundación del mundo. Él quiso eso. Romanos lo repite a nosotros otra vez, porque dice bien claro, porque a los que antes Él conoció, lo conoció en un tiempo, también los predestinó. ¿Con qué fin? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y su Hijo es santo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y finalmente, mire el verso 30. Y a esos que Él predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Hay un fin entonces en que Él nos haya llamado y predestinado y escogido desde antes de la fundación del mundo, y nos llama a vivir vida santa, porque al final ese va a ser el fin de nuestra salvación, va a ser la glorificación, porque Cristo fue glorificado.
Por el contrario, ahora, esta es la tristeza, lo que me ha llevado a mí a hablar de este tema, que ahora que estamos en la casa, a pensarlo, a meditarlo bien, esta vida de santidad. Por el contrario, yo veo ahora mucha indiferencia en cuanto a esto. Poco interés en la gente de vivir la vida de santidad. Hablamos de un Cristo que creemos en Él, pero tenemos que vivir consciente que ese Cristo no es que creemos en Él nada más, pero vivir consciente del que Él está viviendo dentro de nosotros, para hacer una obra desde adentro de nosotros. Entonces, mirando bien el evangelio de hoy en día que se predica a la gente que vienen a los templos, no se le predica un evangelio de vivir vida santa, de arrepentirse de sus pecados, de vivir vidas justas. No, el evangelio hoy era de prosperidad. Es muy atractivo a los inconversos, a los no cristianos, y muchos pastores, no todos, predicando el evangelio de prosperidad, ofreciéndole a la gente cosas de prosperidad para atraer gente a sus iglesias, siendo que eso es lo que la gente anda buscando. Algo nos enseña a nosotros, buscando prosperidad financiera. Yo vengo hoy a este lugar a ver si Dios me bendice y me prospera financieramente, si te encuentro un mejor trabajo que me dé más dinero, que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me sane, que Dios me cuide. Y todo deseo carnal que ellos tienen, vienen buscando eso, y lamentablemente, como vinieron buscando eso, al no encontrarlo, pronto se abandonan los templos, porque no venían buscando lo que Dios ofrece, que vivamos vida apartada del pecado, vida de justicia, que no practiquemos la maldad, que vivamos, que hagamos el bien. Algunas iglesias han sido atrapadas en lo mundano y llenan un montón de actividades para apelar a personas que vinieran a sus templos. Y algunas de ellas estuvieron abarrotadas de personas, que eso es todo lo que buscan. Y luego tú comienzas a predicar un mensaje como el letrero que tenemos en nuestra iglesia, viviendo de acuerdo a la manera ordenada por Dios, viviendo la vida en santidad, que Dios dice, sed santo, porque yo soy santo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para eso, para que viviéramos vida santa. Y luego hay un montón de escrituras que comenzamos a predicarle de esa manera. Le decimos como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, no sabían esto, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice Pedro. Y luego en 1 de Pedro 1, verso 16 dice, porque ya está escrito, sean santos porque yo soy santo. Luego en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, pues no nos ha llamado Dios a una vida de inmundicia, sino a una vida de santificación. Ve a lo que Dios te ha llamado. Ve el llamado que Dios le hace a las personas hoy en día. Y luego dice en 1 de Corintios capítulo 6, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No te equivoques, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue diciendo en el verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. La Biblia dice bien claro, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá en su santo templo? El limpio de mano, el puro de corazón. Y eso explicando bien claro. Y si el mensaje que yo le voy a predicar es de hacer a la iglesia igual que al mundo, no tiene compatibilidad con la palabra. No se entiende entonces. Mire, note algo conmigo. Yo no podré introducir el mensaje bíblico de santidad porque este mensaje va a evacuar a muchos de los que no vienen buscando vivir la vida de santidad. No, yo no vine por eso.
Yo vine buscando otra cosa. Entraron por la puerta de al frente, pero salieron por la de atrás. Ellos vinieron para entretenerse con falsas pretensiones, sentirse bien y obtener algo. Nada más. Yo vine buscando prosperidad personal y no eso de santidad, no eso de vivir vida justa, no eso de vivir la vida apartada del pecado, no de vivir una vida, como dice la Biblia, que vivamos la vida de acuerdo a la manera como Dios ha ordenado las cosas. Santidad no está en la lista de mis prioridades de mi vida. Si tú estás aquí hoy y esa no es tu prioridad, si tú estás huyendo y no es tu prioridad en tu vida, pues mira, mi Biblia dice esto en 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Él te ha llamado a santificación y tú no andas buscando eso y tú verás, no lo va a encontrar entonces, porque la palabra que se debe... Ese es el verdadero evangelismo. Decirle a la gente que se aparten de la maldad, del pecado.